De Instagram Live, así que vamos a empezar nuestra transmisión en paralelo por Tele13 Radio y por Instagram Live con Angélica Bulnes para revisar lo más importante de la última jornada, cuando ya decíamos son las 7 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Aquí tratando de leer la conexión que te estoy mandando para que puedas aparecer con audio e imagen en Instagram Live junto con tu voz en Tele13 Radio. Ahora, ahí está. Ahí estamos. Todas Ahí las plataformas. por todos lados. Bueno, no fue un buen Lo día. más importante. No fue un buen día en términos de cifras. No, para Se nada. confirmaron 4.895 nuevos casos de coronavirus y con eso se llega a 73.997 los positivos que han dado en el país. Y el 80% de los casos se concentra en la región metropolitana y la mitad de los hospitalizados tiene menos de 60 años. Eso cuentan hoy día los diarios esta mañana. Y el punto es que pese a la restricción que ya lleva 10 días, en 32 comunas del Gran Santiago se han duplicado los casos en los últimos 10 días. Entonces, en la tercera, dicen que si bien en el gobierno se esperan los datos de hoy, o sea, tener los datos que se van a reportar probablemente mañana, para ver qué se hace con la cuarentena, lo más probable es que la cuarentena se siga alargando en toda o la mayoría de estas comunas. De hecho, vienen varios expertos hablando en la tercera sobre esto, una crónica larga, y varios de ellos dicen que lo más probable es que la cuarentena se extienda por un mes. Un mes en total, digamos, no un mes más. Claro, exactamente, no un mes más, sino o sea, dos semanas más. Digamos. 2 semanas más. Eso, hasta que las cifras empiecen a bajar, están tomando como ejemplo los casos de ciudades como Punta Arenas, por ejemplo, donde se necesitaron 4 semanas para contener la epidemia. Ahora, el ministro Mañalich todavía no se ha definido, dice que la decisión se va a tomar mañana con los datos que tengan hoy día en la tarde. Dice que esas decisiones hay que evaluarlas con los datos de la mano. Y por el momento entonces Chile entra dentro de los 5 países con mayor cantidad de contagios informados diariamente, detrás de Estados Unidos, de Brasil, de Rusia, de India, y los ventiladores que en este momento hay disponibles en la red no llegan al 15%. Santiago está con un 96% de camas críticas ocupadas y por eso, tal como comenta el Mercurio en su titular principal, se está acelerando más la reconversión de distintos hospitales, se están adaptando 3 hospitales para que atiendan solo pacientes con coronavirus en estado crítico, que son la Exposta Central, el Hospital Metropolitano y la Clínica Municipal de Las Condes, porque la idea es con eso lograr aumentar en un 17% las camas. Aumentar un 17% porque claro, que estamos llegando al límite. Ayer en el Hospital El Carmen de Maipú lo que relataba la jefa de intensivistas de ese hospital era que ya estaban llegando al dilema de la última cama. Esto es cuando tienes que decidir a qué paciente le das la posibilidad de vivir y a cuál no, digamos. Entonces, la verdad es que el asunto empieza a tener un cierto dramatismo porque pensamos que de alguna manera estábamos cubiertos con todo lo que se estaba trabajando en términos de tener una cierta holgura ante una multiplicidad de casos simultáneos que, por cierto, todavía no se completa, todavía no llegamos a la cifra de 50.000 y eventualmente más, eventualmente 100.000 casos simultáneos que la autoridad decía que estaba preparando como el peor escenario de la crisis. Tenemos unos 44.000 contagios simultáneos en estos momentos, pero la situación se vuelve muy, muy compleja porque en la región metropolitana en particular está concentrado muy duramente todo lo que está pasando, ¿no? Claro, ayer se supone que empezaron a operar 70 ventiladores más, pero también hay un tema con el personal, lo hemos mencionado antes, no es solo la infraestructura, sino que también el personal que pueda operar todos esos aparatos y las camas críticas, que es lo que también están pidiendo desde distintas partes. Así que eso con las cifras, pero también te cuento que ya hay 2 ministros que dieron positivo por coronavirus. Uno Sí. es Alfredo Moreno, el ministro de Obras Públicas, y el segundo, que se confirmó ayer en la noche, es Juan Carlos Llobet, el ministro de Energía. Hasta ahora el ministro Moreno no ha presentado síntomas, está en cuarentena desde el viernes 22, luego de que un integrante de su equipo diera positivo.
Y él tuvo como poca agenda así como presencial la semana pasada, pero tuvo un encuentro con algunos alcaldes el miércoles pasado que ya fueron advertidos. Parece que durante ese encuentro, creo que está el alcalde Rodrigo Delgado, por ejemplo, la Estación Central, se mantuvo bastante la distancia social, así que no Sí, estaba eso claro si les iban decía. a mandar a hacerse el test o no, pero de todas maneras están alertados. Y también informaron de la manera que ninguno de los dos ministros había tenido contacto con el presidente. Y en relación a Juan Carlos Llobet, está en aislamiento desde el sábado cuando manifestó síntomas leves. Ayer seguía con síntomas leves y ya está aislado y cuidándose. Y Sí, porque Alfredo también Moreno, entiendo que Alfredo Moreno decía que él no tenía que no ha síntomas, y tenido el caso de Llobet es síntomas. distinto. Claro, exactamente. Y la que también dio positivo, y es la primera contagiada en la Cámara de Diputados, es la diputada Marcela Sabat. Eh, Ella estuvo en contacto con el senador Manuel José Santón en uno de los matinales, pero al parecer como que se respetó bastante la distancia social, pero ella dice que no andaba con mascarilla. Y entonces Ah, llamó a la gente a usar mascarilla y dice, eso puede haber incidido. Ahora, es imposible efectivamente saber si fue ahí o no saberlo. donde se Exacto. contagió. Dijo que el único síntoma que ha tenido por ahora es un leve dolor de garganta y que en general se siente bien y que va a continuar cumpliendo con la cuarentena aislada de su familia. Y por otro lado, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, dijo que la diputada no había tenido contacto con otros parlamentarios ni funcionarios de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya, eso con la enfermedad a nivel Oye, de no hemos comentado que autoridades. Rabindranath Quinteros al final no tenía coronavirus. No, increíble, ¿eh? Es Sí, increíble. Sí, impactante. no, es muy impactante, claro, porque Lo no, que no quita no, que lo que hizo, de todos modos, fue bastante irresponsable, porque él no claro, sabía porque en en ese ese momento no lo momento. sabía, digamos. Sabía, es Exacto. más, sabía, no, claro, no, en rigor no lo sabía. Pero claro, nunca un examen fue tan público, digamos. Impresionante. Nunca un examen privado fue tan público para proceder al ciudadano Kane. Aprendimos de los Eh, falsos positivos. Tal cual. Oye, 7 de la mañana con 16 minutos está generando, todavía genera reacciones y probablemente las siga generando el famoso informe de economistas por el Colegio Médico, donde proponen un plan, la autorización al Ejecutivo para gastar hasta 12 mil millones de dólares en 18 meses para combatir la pandemia y fortalecer la economía o la reactivación económica. Hoy día, ayer, ¿te acuerdas que comentamos una carta de José Antonio Guzmán que decía que esto era una irresponsabilidad, que era una cosa increíble y que los economistas probablemente si fueran ellos los ministros de Hacienda no hubieran firmado? Bueno, le contesta uno de ellos, Sebastián Edwards, contesta hoy en el Mercurio y contesta parte con la canilla, o sea, con la pierna a la altura de la Con gargantilla, porque alevosía dice, la carta. no, claro, al parecer no leyó el documento, para Sí. empezar, Pero es que sino que se además dice, informó si por... hubiera leído ¿Ah? las 7 páginas. Claro, no es la guerra y la paz, digamos, lo que firmamos. Claro. Entonces, entonces dice, no lo leyó y se informó por la prensa, en fin, y más o menos resumen de lo que se trata esto. Dice que es una autorización para gastar hasta 12 mil millones de dólares que no conlleva una obligación de hacerlo, por lo tanto, si la crisis se supera antes, solo se desembolsaría parte de los recursos. Dice que el monto sugerido es razonable, es lo que en economía se llama una medida de ricitos de oro. Esto yo nunca lo había escuchado. Ni muy grande, ni muy chica, ni muy caliente, ni muy fría, ni muy dura, ni muy blanda. Eso es ricitos de oro. Me gustó. La medida ¿Qué recitos de tal? oro. Al elaborar este informe, los economistas tuvimos un enorme cuidado en resguardar la sustentabilidad fiscal del largo plazo. Eso es, defiende Sebastián Edwards su participación y lo que dice el informe. Eso. Están bien peleadoras las cartas de Mercurio hoy día. Hoy día sí, y sigue la pelea por los mayores de 75 años, que siguen reclamando, Sigue la aunque hay pelea. alguno que los manda como a ponerse en la fila, porque Jorge Atom publica una carta que dice, tan difícil es seguir órdenes de la autoridad, déjense cuestionar todo, algo Pero así, además, por ser ejemplo, tonto. le vienen contestando de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán y Pablo Vial, a Eduardo Engel, Ah, también, de que veras. objetó este estudio que dice cuántos contagiados hay, cuántas personas hay con inmunidad, que venía el domingo El en el domingo, Mercurio. claro. Claro, entonces Eduardo Engel objetó ese estudio de la Universidad del Desarrollo y día responden de la Universidad del Desarrollo. Sigue esta pelea también entre varios abogados, entre ellos Javier Couso, con el decano de la Universidad de los Andes, Jorge Peña Vial. Sí. Entonces, bien polémicas las cartas.
No, tienen problemas, están peleadas, están, como dices tú, están peleadas. Y sigue, por supuesto, la controversia de los mayores de 75 años que no los dejan salir y que se quejan porque tienen menos derechos que un perro, que él sí puede salir a pasear en ese sentido. 7:19. ¿Por dónde seguimos lo más importante, Ya, Angélica sigamos. La Bulnes? cuenta pública del 1 de junio está a un paso de ser aplazada. Falta que la vea la Cámara de Diputados, que revise el informe de la Comisión Mixta, que ya fue aprobado en el Senado ayer y que pospone el mensaje presidencial al 31 de julio, dado el contexto de la pandemia. Ahora, la decisión no fue unánime. ¿Te acuerdas que finalmente se había suspendido la sesión el viernes para tratar de lograr que fuera un Sí, acuerdo general? Bueno, ya no se logró, hubo votos en contra, abstenciones, pero hay que ver qué pasa el día en la Cámara. Pero esto tuvo un efecto político, porque ante el inminente aplazamiento, lo que pasó es que el presidente precipitó este llamado a acuerdo nacional que hizo ayer. Eso fue lo que motivó que ayer hiciera este llamado, porque la idea era hacerlo en la cuenta pública del 1 de junio. ¿ya? Y como ya es inminente que se va a posponer, entonces ayer el mandatario cuentan hoy día los diarios que pasó por la reunión del comité político de los lunes, que era un comité político ampliado, y les adelantó muy rápidamente: voy a hacer una conferencia de prensa en que voy a llamar a un acuerdo nacional. De hecho, en la tercera vienen contando que el diputado Luciano Cruzco, que dijo, viene, tira la bomba y se va, porque pasó rapidito adelante. Vine a Pero bueno, decirles no que se me voy, enteraron por como la Groucho prensa, Marx. digamos. No, por lo menos, por lo menos. Claro. Bueno, y ahí después hizo una conferencia de prensa en La Moneda en que el presidente dijo: quiero hacer un llamado a todos los sectores. Muchos de ellos han planteado sus ideas y propuestas y las hemos escuchado con mucha atención. Queremos hacer un llamado a todos los sectores que quieran dialogar, que quieran colaborar y que quieran buscar acuerdos que nos permitan avanzar con mayor rapidez, con mayor seguridad, con mayor resistencia en desafíos tan grandes. Entonces dijo que la idea es avanzar en un gran acuerdo nacional para enfrentar esta pandemia, tener un plan de protección social para la familia, proteger los empleos, contar con un plan de reactivación económica y todo dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Claro, O sea, son esas cuatro patas. No es un acuerdo 4 ejes. político sobre cómo lo vamos a hacer en el futuro, sobre No, cómo no, vamos a no. hacer con la nueva constitución. No, no, no. ¿Cómo No tiene salimos de esto? nada. Exacto, es básicamente cómo salimos de esta y cómo lo proyectamos en el largo plazo, particularmente en el tema de reactivación económica. Y por eso el informe famoso del Colegio Médico de los economistas adquiere relevancia, porque puede convertirse en una especie de marco. De hecho, en la tercera hay algunos dirigentes políticos de oposición que lo plantean como un piso mínimo eh, de, Claro. Bueno, tú vas a conversar ahora también con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que también hay una propuesta económica que elaboró o sea, que articularon varias universidades también. Claro, claro. Donde están haciendo una iniciativa de diálogo y promoviendo un diálogo social. Los rectores de la Católica y de la Chile, y de hecho hay una iniciativa que se llama Tenemos que hablar de Chile ya funcionando. Vamos a hablar de eso. Y además hay propuestas económicas de las universidades, en particular la Claro, Universidad eso, hay una Católica. propuesta económica y tenemos por otro lado esto de Una tenemos que hablar propuesta de de Chile, que es diálogo. una propuesta, un llamado como a conversar sobre el país. En el fondo son dos ejes que van corriendo paralelos, pero bueno, está bueno que todas las cabezas estén pensando y que la ciudadanía también tenga espacio para participar de qué es lo que viene, de distintos caminos. Ahora, hoy día a la una, el presidente Piñera va a recibir en La Moneda a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, también a los jefes de bancada, para seguir abordando este tema, para darles más detalles de lo que está pensando, y también van a estar los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y su par de Hacienda, Ignacio Briones, porque la idea es que ellos dos jueguen un papel importante. De hecho, ya han estado moviendo conversaciones, Blumel por el lado político, conversando con la oposición, y Ignacio Briones por el lado económico, buscando cómo articular y avanzar en este acuerdo. Oye, Así que eso. a propósito de los acuerdos políticos, aparece Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, que me da la impresión de que queda un poco offside, digamos, porque dice que le mandaron ayer, una nota de Gabriel Pardo, que dice que le mandaron ayer una carta al presidente Piñera, como sumándose a esta idea del Colegio Médico hacer una especie como de comité de crisis por sobre el ministro de Salud, un comité de crisis que lidera el propio presidente. ¿Te acuerdas que fue bien Claro, polémico eso? que habían planteado eso, que fuera Claro, el y presidente el que estuviera ahí a cargo. claro, y la presidenta del Senado, junto con otros parlamentarios de oposición, le mandaron una carta ayer al presidente insistiendo en esa idea.
Y en una entrevista muy corta en el Mercurio dice que lo que ella cree es que el Parlamento tiene que hacerse parte de esta institucionalidad donde se toman las decisiones porque les toca a ellos también viabilizarlas desde el punto de vista legislativo. Eso, me da la impresión de que tomando en consideración este otro tipo de diálogo que es más grande, más, en fin, eh, es como que este tipo de cosas quedan media fuera de juego, me da la impresión. Pero Adriana Muñoz Claro, que se porque esto es preguntó, más amplio. Es un claro, llamado como más amplio. claro, no solo Que se quien refiere al ve manejo de la la epidemia. crisis sanitaria puntualmente, digamos. Sí, porque además yo creo que no tampoco ha flotado demasiado esa idea como de sacar a Mañalich como del liderazgo del manejo de la crisis, digamos, ¿no? Sí. Es medio Que raro. es raro sacar al ministro de Salud del manejo de la crisis. En principio suena raro, digamos, sí, suena raro. Suena raro, ¿no? Oye, bueno, lo último sobre Adriana Muñoz es que dice que hoy se vota el límite de la reelección. Dice, vamos a ocupar una tarde entera hasta su total despacho para hacer un debate que realmente contribuya a la democracia. Dice que hoy se vota el límite de la reelección de autoridades y eso incluye un acápite de la retroactividad, es decir, que empieza a contar los periodos que ya existen para los parlamentarios en ejercicio y no que el reloj se mueva a cero para que de aquí en adelante empiecen a contar los periodos de límite, digamos. Por favor, que se termine de tramitar ese proyecto luego, antes de que nadie sobreviva a ese proyecto. Sí, que tremendo. Pero bueno, lleva ocho Sí. años, así que la Bueno, verdad, sí. eso. Las 7 de la mañana con 26 minutos. Y una de las noticias más impactantes en economía en los últimos tiempos. Lo había adelantado Pablo Comandari, ¿eh? Lo había adelantado Sí, lo en adelantó el b13.cl. miércoles, yo creo. Sí, El exactamente. miércoles dijo, bueno, y entonces, tal como lo hizo Avianca, la aerolínea de Colombia, hace algunas semanas, la TAM decidió acogerse a la ley de quiebra en Estados Unidos, o sea, al capítulo 11 de la ley de quiebra de ese país, que no es declararse en bancarrota, sino que se iniciara un periodo de reorganización, que gana tiempo para negociar con los acreedores y cambiar el negocio ante la gran disminución de pasajeros por la crisis del COVID-19. La aerolínea aseguró en un comunicado que van a continuar operando según lo permitan las prohibiciones de viaje y la demanda, pagando a los empleados, a los proveedores críticos y respetando las millas del programa LATAM, así como las reservas de vuelo durante el proceso de reorganización en la medida de lo que se Claro. pueda. Todo eso no Dice cambia, que digamos. LATAM... ¿Ah? Todo eso no cambia, es transparente para los usuarios. Exactamente, o sea, no es que la aerolínea está declarando en bancarrota, sino que está pidiendo de alguna manera aire para poder seguir funcionando. La TAM y sus filiales, dijo la empresa, también están sosteniendo conversaciones con los gobiernos respectivos de Chile, Brasil, Colombia y Perú para buscar apoyo para acceder a financiamiento adicional, proteger los empleos y minimizar la disrupción de sus operaciones en la medida de lo que se pueda. Y por eso también en este contexto parece relevante contar que el gobierno de Alemania y la aerolínea Lufthansa llegaron a un acuerdo sobre el paquete de rescate de la compañía que finalmente va a llegar a 9.000 millones de euros. O sea, el gobierno alemán va a entrar a rescatar su aerolínea. Ahora, esto tiene que tener el visto bueno de la Comisión Europea, que está bastante quisquillosa, pero el punto es que si eso, o sea, sin eso la aerolínea como emblemática de Alemania se juega su supervivencia porque yo veía, mira, está perdiendo hasta 1 millón de euros por hora desde que empezó la crisis del coronavirus. Unos 800 millones de euros al mes Qué en feroz. promedio. ¿Te das cuenta? Bueno, y esto implica que, según este acuerdo, el Estado alemán va a ser el principal accionista de Lufthansa, va a tener una participación del 20%, y Ya. Lufthansa va a tener Ah, un ese plazo de tipo de 3 años, rescate, digamos. claro, y Lufthansa va a tener un plazo de 3 años para reembolsar o recomprar la ayuda. Está buena. Pero ya cuando Lufthansa necesita un paquete de rescate, uno se da cuenta Cómo están las cosas cómo ha en la golpeado todo industria esto. aeronáutica. Sí. Oye, ¿viste lo último? Por mi lado, por lo menos. ¿Viste lo de Dominic Cummings? Sí, Ya. impactante. Yo no sé si la viste. Yo ayer se me olvidó el nombre de la película, pero ahora lo busqué. Brexit, The Uncivil War, la guerra incivil, podría Ese traducirse. documental, No, es una película de ya, ficción donde pero es basada en hechos reales donde aparece Boris Johnson, por ejemplo, representado por un actor, y el protagonista es Dominic Cummings. La historia es sobre Dominic Cummings. Y este es el cerebro del Brexit, un gallo súper como reconcentrado, no muy adicto a las sí, poco dado a lo luces, público. O muy poco sea, dado a lo público, aparecer.
y muy brillante en sus análisis, tanto que hizo ganar el Brexit, según el relato de esta película. Después se convirtió en el estratega de Boris Johnson para ganar, para convertirse en primer ministro, y ahora es el principal asesor en el tema del manejo de la epidemia. Y bueno, se armó un escándalo extraordinario en el Reino Unido porque rompió la cuarentena. Hizo un viaje como de 400 kilómetros como para ir a dejar a su hijo, porque él y su mujer estaban enfermos, y estando enfermos Claro, viajó a la casa de sus papás, digamos. viajó al campo, a la casa en el campo que tienen sus padres, con ellos dos enfermos, con el Claro, niño, y se confinaron ahí, violando la cuarentena, violando los cordones sanitarios, digamos. Y además apareció después, parece un video en que se lo ve paseando por el pueblo vecino, claro. Antes de volver a antes de volver Londres. a Londres y antes de haber terminado cuando estaba recién saliendo de la enfermedad. Y entonces, Tremendo. doble violación al confinamiento. Y dio una larga conferencia de prensa ayer, se disculpó, dijo que entendía por qué, pero que no iba a renunciar. Que es lo que básicamente le están pidiendo todo el mundo. Se disculpó bien a su manera, ¿eh? Porque dijo que no iba a renunciar, que la seguridad de su hijo era lo más importante, que no tenía quien se lo cuidara, como tantos otros londinenses, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, así están las cosas. Lo más importante, 7:30 de la mañana, lo más importante de la última jornada. Oye, mira, solo un dato. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a través de Instagram y que ha estado comentando. La tramitación del límite a la reelección ha provocado algunos pensamientos muy negativos en algunos de nuestros auditores y televidentes. Pero este dato está bueno. Miguel Casa de Val dice, me ha tocado salir a trabajar durante toda la cuarentena con salvoconducto y hoy he visto muchos autos en la calle, dice. Mira, Mira, así están las cosas. vuélvanse para Ya. adentro los autos que andan en la calle. Angélica Bulnes, nos encontramos en el Rat Pack en un rato más. Buenos días. Buenos días, cerramos la transmisión por Instagram Live. Muchas gracias a los que se unieron por ahí y también, por supuesto, a revisar.